plataformas de empleabilidad a través del Servicio Universitario de Empleo, SUE, Registro y Seguimiento en el Sistema Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales, SUPEP. Con estos programas brindamos herramientas de apoyo a las y los universitarios en su proceso de inducción al mercado laboral. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Mercado Laboral, donde encontrarás publicaciones de vacantes de empleo disponibles, prácticas profesionales y servicio social. Para consulta de las pláticas puedes visitar nuestro canal de YouTube, Servicio Universitario de Empleo UMX, o nuestra página de Facebook, Mercado Laboral UMX. Te recordamos registrar tu asistencia a esta plática en la liga de registro que encuentras en el chat. Les invitamos a participar activamente en esta plática, haciendo alguna pregunta o comentario. Pueden levantar la mano y se les dará acceso, o si prefieren escribir en el chat, tanto en Facebook como en Teams. La Universidad Autónoma del Estado de México les da la más cordial bienvenida. Cedo la palabra a la licenciada Angélica Sánchez Martínez para que haga la presentación de su tema. Muchas gracias. Bienvenidos a esta sesión de cómo conseguir tu primer trabajo. Es un placer para mí estar con ustedes. Vamos a iniciar con algo muy básico. ¿Conocen OCC Mundial? Ya les dijeron que yo soy coordinadora de la Red Universitaria de Empleo dentro de OCC Mundial, pero ¿quiénes somos? OCC es la principal bolsa de trabajo en línea en México. Contamos con más de 80,000 vacantes activas cada semana, más de 30,000 empresas contratando activamente. Con su universidad tenemos un convenio de colaboración donde pueden encontrar vacantes exclusivas que su universidad publica dentro de lo que es el famosísimo widget de empleo de OCC Mundial. Si tienen dudas sobre esta herramienta, pueden dirigirse a su departamento de bolsa de trabajo para que les brinden más información al respecto. Para dar inicio a esta sesión de cómo conseguir tu primer empleo, quiero compartirte que la idea de comenzar a realizar esta búsqueda puede parecer complicada, súper difícil, y la realidad es que teniendo las bases adecuadas, esta búsqueda puede ser mucho más sencilla y más satisfactoria, ¿vale? Vamos a iniciar con algunos consejos que te van a ayudar en esta búsqueda. Ay, está un poco lento, espérenme. Listo. Punto número 1. Evita compararte con tus amigos. De verdad, yo sé que es muy fácil cuando egreses y comiences a ver que tus amigos ya tienen trabajo, ya iniciaron proceso, tú todavía estás esperando o así, que toda esa sensación se convierta en sentimientos de frustración, que comience a bajar quizás tu autoestima, etcétera, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es evitar compararte. Recuerda que la experiencia profesional es diferente para cada persona. Concéntrate al 100% en tu propio proceso. Eso es mucho más productivo que estar al pendiente de la vida de las demás personas y causándote complicaciones emocionales que no quieres en esos momentos. Consejo número 2, no dejes de aprender. Preocúpate desde ahorita en adquirir habilidades adicionales que puedan ser atractivas y relevantes para la industria. Y aquí quiero ser muy precisa en esta parte, no dejes de aprender. Y no me refiero a que inmediatamente vayas y estudies una maestría, un postdoc, etcétera, porque no va por ahí la cosa, sino que trates de identificar qué habilidades blandas o qué habilidades duras te hacen falta desarrollar de acuerdo a tu carrera. Por ejemplo, te voy a platicar un poquito sobre mi experiencia profesional. Cuando salí de la universidad, estuve trabajando en el sector gobierno un año y después me di cuenta que para esperar crecer ahí, pues no era opción, entonces tendría que moverme, pero
me hacía falta conocimientos en Excel y me di cuenta gracias a unas entrevistas a las que me convocaron y que era importante esta herramienta. Entonces comencé a tomar un curso en ese momento para aprender Excel. Actualmente hay cursos gratuitos en YouTube, en plataformas, si no tienes como la oportunidad, pero sí es importante que identifiques de acuerdo a tu carrera cuál es esa habilidad que te va a ayudar a obtener mejores entrevistas en, obviamente, mejores trabajos. Entonces, a eso me refiero con que no dejes de aprender, ¿vale? ¿Qué buscas en un trabajo o en tu primera experiencia laboral? Aquí vamos a platicar una serie de preguntas que se lanzaron en una encuesta realizada en 2021 por nosotros hacia jóvenes, ¿vale? ¿Cuáles son estos factores más importantes que buscaban las personas? Y esta misma pregunta te invito a que la reflexiones tú. Para ti, ¿qué es lo más importante de esta primera experiencia profesional? Algunas personas compartían que oportunidades de desarrollo profesional, un sueldo atractivo, ambiente laboral, desempeño del negocio, prestaciones. Pero para ti, ¿cuál sería eso que te encantaría de tu primer trabajo? ¿No? Aquí también te comparto otra pregunta. ¿Cuáles son los principales beneficios de un trabajo de acuerdo a lo que tú estás buscando? Aquí, dentro de lo que vamos a estar visualizando, algunas cosas entran como beneficios o prestaciones que son conocidas en el mundo laboral como superiores a las de la ley. Mi primera recomendación es que investigues por ley cuáles son tus prestaciones básicas. No tienes idea de cuántos candidatos egresan y no saben sus prestaciones de ley básicas. Yo fui una de esas jóvenes y no me di cuenta hasta mucho tiempo después, de hecho hasta que entré en ese mundial que me puse a analizar y dije, Dios, si hubiera sabido en su momento qué me tocaba por ley, quizás esas primeras experiencias no hubieran sido tan complicadas, ¿no? Ahora, dentro de las personas encuestadas, comparten el 76% que desean un buen ambiente laboral, el 70% les encantaría seguros médicos dentales y o salud visual, que son como prestaciones superiores, bonos económicos por desempeño, objetivos, horas flexibles, becas o apoyo para capacitación, caja o fondo de ahorro. Esta está buenísima, pero no todas las empresas la tienen, generalmente son las empresas top, vales de despensa que también te hacen un súper, es un súper beneficio, ¿no? ¿Cuál crees que será tu primer sueldo? Y aquí hago el espacio para las personitas que están desde su computador que me puedan compartir. ¿Has pensado en cuál es tu expectativa salarial? ¿Quieres compartirme un poquito sobre esta expectativa? Te leo en el chat. Y en lo que alguien me responde de cuál es su expectativa, igual que me ponga si es egresado, recién egresado o estudiante, eso me ayudaría mucho. Quiero compartirte por qué es tan importante que tú tengas una idea de cuál es esa expectativa salarial. La realidad es que muchas veces en el mercado, cuando nosotros pensamos sobre mi expectativa, creemos que esta va determinada a mis necesidades. Es decir, yo necesito tanto dinero para trasladarme, para comer, para esto, para otro, y ese es un listado impresionante y creas así cuál sería como tu presupuesto ideal para vivir, ¿no? Pero la realidad es que el salario profesional no se mide de esa forma, sino es el mismo entorno laboral, las empresas, las que van a determinar el salario. Entonces, ¿qué tengo que hacer como candidato? Pues justamente investigar. Aquí estoy leyendo el chat, a ver si hay. Perdón, licenciada, es que no se ve su presentación.
Sí, no se ve porque me salí tantito Ah, ok, para ok, ver si perdón. había información Adelante. en el chat. Y estoy tratando de ver el chat, nada más que también siento que está un poco lenta el internet. Bueno, vamos a continuar con la presentación. No vi aquí ninguna participación por parte de ustedes. Y sigamos con esta parte del salario. Profesor, ¿ya se visualiza la imagen? Sí, ya es correcto. Excelente. Te platicaba del salario. Para darte una idea de cuál es tu expectativa salarial, mi recomendación es que puedas justamente investigar vacantes relacionadas a tus intereses e identificar cuál es la tendencia salarial que existe de acuerdo a tus capacidades, ¿vale? Más o menos te voy a dar unas cifras que se brindan a nivel nacional para esta parte, ¿no? Más o menos para un recién egresado sin experiencia profesional o con muy poquita experiencia profesional, los salarios van de los 7, los 10,000 pesos al mes, menos impuestos, ¿no? Hay algunos casos diferentes. También va a ser de acuerdo a la carrera. Si tú estudiaste una carrera que no que existe una demanda alta y no tantos candidatos que hayan estudiado esa carrera, pues los sueldos van a ser más elevados. Por el contrario, si tú estudiaste una carrera donde hay muchas personas que egresan siempre de esas carreras, pues pasa lo contrario. Entonces es muy importante que tú puedas identificar cuál es tu situación de acuerdo a lo que elegiste estudiar, ¿vale? Vamos a continuar ahora con otro punto. Sí, En dígame. el chat, alguien participó que es recién egresada y de hecho justamente como mencionaba, dice, bueno, que su sueldo sería como de 7,000 en adelante. Ok, muchísimas gracias a la persona que participó. Justamente, ¿no? Las personas que ya están buscando empleo van viendo justo esta tendencia. Por eso nos ayuda mucho y hace demasiado nutrida la sesión cuando pues participamos. Muchísimas gracias, compañera, que participaste. Vamos ahora a tocar otro tema interesante que ocurre justamente cuando buscamos nuestro primer empleo. Es decir, ¿qué tipo de empresa me conviene? ¿Grandes, pyme, freelance? Aquí también va a ir muy determinado al perfil que tú tengas y a cuáles vacantes te dé para postularte, ¿no? Vamos a identificar justamente ventajas y desventajas de este tipo de empresas para que te des una idea. En el tema de empresas grandes, ¿cuáles son las ventajas? Pues sueldos más atractivos. Esto porque generalmente son las empresas que pagan más de la media a lo que son los empleados, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se puede. Prestaciones superiores más salario emocional. También las empresas top son empresas que te van a brindar otro tipo de beneficios. ¿Por qué? Pueden. Mejor referencia en tu CV. Esto se debe a que el proceso de selección es mucho más tardado. Entonces, eso al final vas a competir con muchísima gente y si tú eres la persona que se queda con la posición, pues por eso ayuda mucho a tu CV para que posteriormente también te puedas seguir postulando pues a vacantes de este nivel así súper top, ¿no? Estabilidad laboral. Estas empresas, pues en la parte financiera son muy sólidas, entonces nunca va a pasar que te diga el jefe, ay, ¿sabes qué? Hoy no nos pagó un cliente y pues no te va a poder depositar tu nómina, ¿no? Relaciones interpersonales. Puedes generar justamente relación con varias personas de diferentes sectores, entonces puede ser algo interesante. ¿Cuáles son las desventajas de ingresar a trabajar en este tipo de empresas? Uno, crecimiento lento o nulo. La mayoría de estas empresas grandes ya están como muy establecidas en sus organigramas, entonces es muy difícil esperar a crecer.
también existe una mayor competencia. Como te platicaba hace ratito, estas empresas tienen una alta demanda. Por todos los beneficios que ya vimos, todas las personas quieren entrar a trabajar a una empresa grande, ¿no? Por todos los beneficios económicos que te brindan. Esto hace que al haber mucho mayor competencia, los procesos de selección se vuelvan mucho más complejos, más pesados, de una duración más larga, por lo menos quizás un mes o incluso a veces hasta más tiempo, ¿no? Entonces es algo a considerar. Tu trabajo es menos visible por lo que te compartía. Hay posiciones como muy establecidas, realizar ciertas actividades y eso es lo que te toca. Entonces es difícil como que sobresalgas, ¿no? El proceso de Perdón, contratación es... Sí, diga. perdón, maestra. En el Facebook hay un compañero, Jesús Jiménez, que pregunta a qué se refiere con salario emocional, además de dar las gracias por la información. Si las preguntas las vamos a responder al final, si no, no vamos a terminar la sesión. Entonces, me la pueden indicar al final de la sesión, ¿vale? Vamos ahora con el proceso de contrataciones más difícil. Esto quiere decir, por lo que ya visualizábamos de que existe más competencia, que claramente los filtros de contratación son muchos, varios test psicométricos, pasas por entrevista con varias personas, no solamente con una o dos, sino hay varias personas que te van a estar observando. Entonces, los procesos suelen ser mucho más complicados, pero justamente por eso te da una muy buena referencia en lo que es tu CV. La parte de ventajas y desventajas dentro de lo que son las empresas pymes, que son pequeñas y medianas. Las ventajas es un crecimiento profesional rápido. ¿Por qué? Porque es una empresa en crecimiento, es decir, se van a estar abriendo nuevas posiciones donde tú perfectamente puedes entrar y vas a visualizar ese crecimiento, ¿no? También tu trabajo suele ser más valorado en el sentido de que hay menos personas, es más fácil brillar, aprendes a la par de tus superiores. En este tipo de empresas, el director general va a estar trabajando de la mano con las personas que conforman la empresa en la mayoría de los casos, ¿no? El ambiente de trabajo es más relajado. Esto nos referimos más a temas de código de vestimenta. Las empresas pymes pues tienen como que esta situación de no ir tan formal, no pasa nada más que si ves a clientes, etcétera, ¿no? También algo nuevo que va en las tendencias es que las empresas PYME están optando por la parte de realizar más home office. Si ustedes han seguido la tendencia que existe sobre el teletrabajo. Perdón, licenciada, perdimos el audio. Todos. Ya, lo Perdimos. activé nuevamente. Ya se escucha, ¿no? Sí, ya se escucha. Perfecto. Entonces, les platicaba que las empresas PYME, la tendencia es que muchas están optando por que la gente haga home office. Entonces, yo creo que también entraría dentro de una de las ventajas. El proceso de selección es más sencillo. Justamente, por lo general, estas empresas te ofrecen lo que es prestaciones de ley únicamente. Entonces, esto hace que haya menos postulados a este tipo de empresas y que los procesos de selección sean mucho más sencillos. ¿Cuáles son las desventajas? Un sueldo bajo, y no quiere decir bajo, sino más bien un sueldo como en tendencia. Más bien, cuando lo comparamos con las empresas top, que ellas pagan un poco más a la tendencia salarial, ahí es donde vemos como esta parte de la baja, pero realmente no es que sea bajo, sino que está en promedio. Pocas prestaciones o solamente las de la ley. Generalmente no hay capacitaciones y suele haber mucho más trabajo porque hay que desempeñar pues de todo un poco en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Qué hay con el freelance?
Para todas las personas que no sepan sobre esta parte del freelance, es básicamente tú eres tu propio jefe, no trabajas para una sola persona, sino para varias. En este tipo de esquema hay ventajas y desventajas. Las ventajas es que tienes horarios flexibles, ya que pues tú eres tu propio jefe, tú eliges a tus clientes, pero no solamente es elegirlos, sino que también los vas a ir a buscar. Trabajas de donde quieras, puedes estar en otro lugar y estar trabajando. Todos los beneficios son tuyos, todo lo que tú vas a percibir es para ti, ¿no? Por ejemplo, actualmente hay mucho esta tendencia de nómadas digitales, aplican para ciertas carreras, claramente, entonces hay que investigar cada uno si tu carrera se aplica, si es algo que a ti te gustaría. Pero también vamos a platicar un poquito sobre las ventajas de este tipo de empleos, ¿no? Conciliar vida y trabajo. Debes de ser una persona sumamente organizada para establecer tus horarios laborales, respetarlos versus la parte de qué tiempos vas a utilizar para tu vida personal. También no vas a contar con un pago fijo o prestaciones de ley. Por ejemplo, si tú entras a trabajar con un patrón y te da tus prestaciones de ley, pues tienes acceso al IMSS, tienes acceso a esta parte de prestaciones de ley, ir ahorrando para tu fondo para el retiro. Y cuando trabajas de este modo, pues tú tienes que contratar aparte tu seguro médico, quizás, o sea, tienes que hacer tu propio fondo de ahorro, o sea, tienes que ir checando ese tipo de cosas, ¿no? Debes salir a conseguir clientes, lo que te platicaba, o sea, tú te vas a convertir vendedor de tu propio trabajo, entonces tienes que salir a buscarlos. Y también toda la parte de cobranza depende al 100% de ti si lo vas a realizar o no. Yo te platico un poquito sobre mi propia experiencia. Cuando yo egresé de la universidad, como te platiqué, entré a trabajar un año en el sistema gobierno, que en su momento, al ser muy joven, yo no lo recomiendo. No era algo en donde yo viera que iba a haber un crecimiento profesional y era algo que a mí me interesaba mucho. Entonces salí, me metí a una pyme, una empresa pequeña, pero literal ni siquiera tenía prestaciones en su momento. Si hoy conociera todo lo que te estoy compartiendo, quizás hubiera tomado otras decisiones y justo te lo comparto para que trates de no cometer esos errores. Claro, ese trabajo me ayudó justamente a comenzar otra vez en esta parte de iniciativa privada, me ayudó a tener un tiempo más flexible para poder prepararme y posteriormente buscar mi siguiente trabajo, que justamente fue cuando ya pude aplicar a una empresa más grande, ya había adquirido conocimientos, experiencia, traía más bases para aplicar a vacantes que en su momento, cuando recién egresé, quizás no cubría, y eso me ayudó pues a ir creciendo, ¿no? Entonces, con esto te platico que no te preocupes si tu primer trabajo no es en una empresa top, no te preocupes, tarde o temprano, si ese es tu objetivo, vas a llegar a él. No pasa nada, no te desanimes. Vamos ahora con una pregunta interesante. ¿Qué buscan las empresas de un candidato en la actualidad? Aquí vamos a hablar un poquito sobre habilidades blandas que son muy interesantes. Trata de hacer un checklist en tu mente e identifica cuáles sí tienes y cuáles podrías mejorar. Capacidad para desarrollar ideas e innovar, productividad, capacidad de análisis, manejo de las nuevas tecnologías, tener una buena comunicación. Y aquí voy a hacer un paréntesis para desarrollar un poco más la idea con buena comunicación. La buena comunicación se refiere a ser excelentes escuchas, es decir, que realmente escuchemos a la gente cuando nos comparte algo, una idea, pongamos mucha atención. Y por el otro lado, que seamos personas que pueden transmitir de una forma correcta las ideas que nos pasan por nuestra mente. Seguramente
te ha pasado cuando trabajas en equipo, cuando estás interactuando con otras personas, que tú crees que te dicen algo, dicen X cosas, se trabaja y al final se dan cuenta que no era esa la idea, que era otra, que no se entendió bien, etcétera? Esto pasa y es el famoso teléfono descompuesto cuando no tenemos una comunicación asertiva y sobre todo en la parte de empleabilidad o mejor dicho, en la parte de empleo es fundamental para evitar retrabajar. Cuando no nos queda claro o no establecemos exactamente qué es lo que se tiene que trabajar, vamos a estar retrabajando constantemente y eso es perder el tiempo. Entonces, por eso es importantísimo desarrollar una comunicación efectiva. Capacidad de trabajar en equipo. También esta parte de trabajar en equipo va muchísimo más allá de el repartir temas y hacerlos como es generalmente en la universidad, sino realmente sentarse, ser tolerante con las ideas de los demás, aprender a escuchar las ideas, a proponer también. Trabajar en equipo se vuelve complicado porque no vas a trabajar con la gente que tú quisieras, sino con la gente que ya existe y no importa qué pase, el trabajo tiene que salir. Entonces, desarrollar habilidades para trabajar en equipo es importante. Y por último, la resiliencia, que sobre todo se volvió una habilidad súper demandada a causa de la pandemia que vivimos. Todos nosotros somos sobrevivientes a algo muy fuerte. Entonces, el hecho que podamos ser personas que se sobrepongan a situaciones complicadas, está bien sentir dolor, pero no caerse, sino continuar. A eso se refiere un poco la resiliencia. Entonces, es fundamental, ¿no? Vamos ahora con la parte de los siguientes 3 pasos para iniciar tu búsqueda de empleo. Ya que pudiste visualizar en qué tipo de empresa te gustaría comenzar a trabajar, ya que tienes una idea más o menos de cuál es tu expectativa salarial, de los beneficios que te gustaría de un trabajo, ya vas generando tu idea. Es momento de comenzar a hacer tu CV, de perderle miedo a las entrevistas y también que sepas cómo debes ir vestido a esa primera entrevista. Vamos a iniciar con el punto número 1. ¿Cómo hago un CV? Aquí es muy importante que tú puedas identificar que es importante tener tu currículum en línea, que es el CV que creas en OCC Mundial desde el widget universitario que tiene tu universidad, pero también que puedas tener tu currículum impreso. El currículum impreso es el que vemos en pantalla, es un ejemplo. Es justamente el CV que nosotros creamos en Word y que mandamos en PDF a las empresas, ¿vale? Es muy importante que tu currículum cuando está en línea esté activo y visible. ¿Por qué? Porque las empresas pueden encontrarte, puedes buscar vacantes, postularte en el momento y también vas a poder recibir notificaciones de quién vio tu CV. Además de que la plataforma te va a enviar vacantes que sean de acuerdo a tu perfil. Ahora, con respecto al CV impreso, que es el que creas en Word, hay algunos datos básicos que te sugerimos pueda tener tu currículum, que es tu información personal. En información personal, mi sugerencia es que únicamente dejes lo que es la parte de tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono y quizás alguna red social que sea importante y que sea profesional en este sentido, como puede ser tu LinkedIn o si tú subes contenido en TikTok, Instagram sobre lo que tú estudiaste, etcétera, que hoy vemos mucho esa tendencia, ¿por qué no? También la puedes colocar. Tu perfil profesional lo vas a poder realizar. Es un texto de aproximadamente 5 renglones donde vas a compartir un poco sobre ti. Educación media superior y superior en la parte de formación académica.
es la que vas a colocar. También como parte de experiencia profesional puedes colocar lo que son tus prácticas profesionales, voluntariados. Si no tienes alguna de estas, pueden ingresar logros académicos o proyectos personales. Y es importante colocar tus principales habilidades y competencias. Digamos que es un esqueleto que vas a poder desarrollar dentro de lo que es tu CV impreso. Ahora, te voy a dar otra idea, o mejor dicho, un super tip de vida que te va a ayudar mucho cuando estés realizando esta primer búsqueda de ese trabajo. La mayoría de los candidatos tienden a hacer un solo CV impreso, que es el que realizas en Word, ¿vale? Porque ese currículum lo mandan a todos lados y es el mismo. La realidad es que tú lo puedes modificar para cuando lo mandas por correo electrónico. ¿Y cómo lo puedes modificar? Puedes identificar dentro de la descripción de la vacante las habilidades que están demandando, los conocimientos y ser muy consciente de qué de eso que están solicitando tú tienes y lo vas a buscar destacar o agregar dentro del CV que tú creaste. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar la compatibilidad que tiene tu CV a las vacantes, ¿vale? Entonces, es importante, y esto también, el hecho de estar creando un CV por vacante, también te va a ayudar a que perfiles muchísimo mejor las vacantes. Muchas veces solemos postularnos a 20, 30 vacantes, aunque no cumplamos el perfil, simplemente lo hacemos porque tenemos esta mentalidad de ¿qué más puede pasar? Lo más que puede pasar es que no me llamen, ¿no? Pero igual y sí me llaman. Pero al hacer eso, no le estamos dando realmente el valor a nuestro perfil, a nuestro currículum. Entonces, sé muy consciente a qué vacantes te vas a postular, sobre todo si no tienes la urgencia inmediata de comenzar a trabajar, date el tiempo de realmente visualizar hacia dónde quieres dirigirte, porque de verdad, chicos, mucha gente no le toma la importancia al primer empleo que debería de tener y es porque gran parte de lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida va a ir muy enfocado a lo que aprendimos en ese primer empleo. ¿Por qué? Porque es donde vamos a adquirir experiencia, donde esa experiencia posteriormente la vamos a poder seguir capitalizando. Entonces, esa es mi recomendación. Ahora, vamos con la parte de cómo le pierdo el miedo a las entrevistas. Para iniciar, quiero compartirte que sentir miedo es totalmente normal, es sumamente humano. Todas las personas, sin excepción, lo hemos sentido cuando vamos a una entrevista, pero siguiendo estas recomendaciones, ese nerviosismo, esas inseguridades que tú puedas tener, van a bajar en más medida y te vas a sentir más seguro. Y el hecho de sentirte más seguro ayudará a que tus nervios bajen y ese miedo se vaya eliminando y te sientas más a gusto en la entrevista. ¿Qué te recomiendo hacer? Punto número 1, investiga sobre la empresa y sobre la vacante, pero investiga más allá sobre misión, visión, valores. Investiga qué venden, qué tipo de información publican en sus redes sociales, si quizás es una empresa que maneja voluntariados, asociaciones civiles o tienen fundaciones. O sea, tú checa justamente qué hay más allá de lo evidente, para que puedas también saber si hay un feeling, si es un lugar donde realmente por todo eso que realizan te gustaría ingresar a trabajar, si los valores corporativos de la empresa tienen que ver con tus propios valores como persona. También investigar a la vacante, como te decía hace ratito, te va a ayudar a poder identificar cuáles son las necesidades que tiene ese reclutador, esa empresa, y poder perfilarte y cuando hables sobre ti o sobre tus logros, resaltar justamente lo que es compatible con esas necesidades que están demandando en ese lugar, ¿vale? Eso te va a ayudar a poder hacer súper bien el match. Para sentirte más seguro con lo que es tu lenguaje corporal, con tu forma de hablar,
algo que no falla, de verdad, a mí me ayudó mucho cuando estaba en la universidad, es practica frente al espejo o con alguien de confianza. Aquí también puede aplicar que te puedas grabar. Muchas veces no somos conscientes de cómo nuestro lenguaje corporal influye hacia otras personas que a veces, aunque digamos ciertas cosas, nuestro lenguaje corporal no está apoyando esas ideas. Y el ser conscientes de nuestro cuerpo, cómo hablamos, qué tono le damos a la situación, nos vuelve mucho más fuertes porque brindamos seguridad cuando sabemos cómo movemos nuestro cuerpo. Lleva un tiempo, no te voy a decir que es de la noche a la mañana. Algo que me ayudó mucho fue que en la universidad, una maestra que nos daba una materia de ventas, nos dejaba justamente grabarnos cuando teníamos ponencias. Y el hecho de verte, o sea, cómo te parabas, si estabas derecha, no, cómo tu voz tiembla porque estás nerviosa, si nada más estás viendo para aquí, para allá, si no mantienes tu atención, todo eso te va a hacer ser consciente. Y cuando eres consciente, te da la oportunidad de trabajarlo y de mejorarlo. Entonces, te va a ayudar muchísimo. Haz meditaciones y trata de controlar tu respiración. Esto, sobre todo, la parte de meditar funciona antes de tu entrevista, quizás cuando vas en el camión, ir como tranquilizándote mientras vas al lugar, pero cuando ya estás en el lugar, algo que no falla es el método de la respiración. 4-5-7 te puede funcionar bien, quiere decir respiro en 4 tiempos, mantengo en 5 y suelto en 7. Está comprobado científicamente que el respirar y ser conscientes de nuestra respiración tranquilizan nuestro sistema neurológico. Entonces, eso te va a ayudar a regresar otra vez en calma y a sentirte tranquilo, ¿vale? Es algo que de hecho ni se nota, lo puedes ir practicando para cuando vengan esas emociones. Y también recuerda que la entrevista es un punto bien valioso donde vas a aprovechar para venderte. Entonces, trata de decir todo aquello que te hace valioso y por qué una empresa debería de contratarte, y también expresa todo lo que tú sabes. Es el momento de cacarear todos los logros que has tenido para que puedas conseguir ese trabajo. Como tip extra, primero realiza una investigación de todas las áreas de trabajo que tu carrera universitaria te ofrece. De esta manera podrás conocer qué es lo que podría gustarte o en qué quisieras desarrollarte profesionalmente. Este punto, chicos, se refiere a algo bien importante. Todos estudiamos carreras que tienen generalmente una amplia gama de posibilidades. Por ejemplo, yo estudié relaciones comerciales, mi carrera iba muy enfocada a mercadotecnia y ventas, pero muchos de los egresados se colocaban en compras, logística, investigación de mercados, marketing, relaciones públicas, ventas, etcétera. ¿Vale? O sea, el camino era realmente grande. Así para la mayoría de las carreras que ustedes estén estudiando. Entonces es muy importante que tú puedas decir, ok, ¿en qué soy bueno? ¿Qué es algo que se me da naturalmente y de acuerdo a esas habilidades naturales que tenga, cuál sería el mejor camino para mí? Por ejemplo, yo no lo pensé en ese momento, la vida me guió por el camino correcto, pero hoy me doy cuenta que siempre fui muy buena hablando con la gente. Soy una persona que comunica muchísimo. Obviamente, con el paso del tiempo fui desarrollando estas habilidades de comunicación y hoy estoy aquí contigo dándote esta ponencia, ¿no? Al final mi camino me llevó por ese lugar, pero sí el hecho de que las habilidades determinen hacia dónde podemos dirigirnos hace mucho más fácil el trabajo y sobre todo lo vuelve más divertido porque es algo en lo que realmente somos como pez en el agua. Vamos ahora con otro punto. ¿Cómo debo de ir vestido? El tema de la vestimenta últimamente suele ser un poco controversial, debatido. ¿Por qué? Porque ya ha bajado muchísimo
el código de vestimenta cuando se va a la oficina. No digo que en todos los lugares, pero sí en muchos sitios. Entonces, esto hace que muchos de los jóvenes piensen que está correcto ir de jeans a una entrevista. Y aquí vamos un poquito atrás. Si bien igual y el código de vestimenta de ese lugar, cuando ya entras a trabajar, va a ser de jeans todos los días, cuando vas a una entrevista, siempre tienes que ir súper top, con tus mejores garritas, es decir, con tu traje sastre, siendo mujer, siendo varón. Eso de verdad no pasa de moda, siempre está mejor ir así que por el otro lado, ¿no? Porque de verdad nos van a evaluar hasta lo que no sabes que te van a evaluar, entonces es mejor ir lo mejor preparado. Para escoger los colores, te voy a compartir un poquito los más comunes. El neutro hará que te veas elegante y sobre todo te dará una imagen formal. El azul marino combinado con blanco proyecta una imagen totalmente confiable, alegre y tranquila. Y por otro lado, el gris es el color del intelecto, el conocimiento y la sabiduría. Aquí puedes elegir por teoría del color, que es lo que te comparto, o con lo que te haga sentir más cómodo. Recuerdo yo para mis entrevistas no conocía esta teoría, pero siempre me gustaba ir de azul marino o gris. Eran los colores con los que yo más me sentía cómoda, más que el negro. La verdad es que nunca fue como parte de mí. Mujeres, inviertan en una bolsa linda, aunque no sea costosa, pero por lo menos que sí te entre tu CV sin arrugar, con un buen folder. Eso es muy importante para que no esté tan pequeña y no lo vayas aplastando, sobre todo si te mueves en transporte público. El color de tus uñas, que sea neutro. No te preocupes por irte a poner las megas uñas, no es necesario. Mientras estén cortitas, pero bien cuidadas, eso es importante. Aretes que sean pequeños. Y el cabello, si lo llevas suelto, nada más procura que se vea perfectamente tu rostro. Si eliges una coleta, si lo tienes muy largo, etcétera, puedes buscarlo. La parte de los hombres, tus zapatos deben ir impecables, un reloj te puede sumar. Puedes también investigar sobre corbatas de poder, ahí es un tema bien interesante y puedes elegir justamente tu corbata de acuerdo a la parte de qué transmite una corbata. Cuida tu cabello y tu barba. Recuerda ir antes a la peluqueada, si tienes barba, que esté cuidada, pulida, que se vea esta parte que le estás metiendo un poquillo para verte pues lo mejor posible. De verdad eso no va a fallar y también incrementará tu seguridad en ti mismo. Ahora, si tu entrevista es en línea, que en la actualidad quizás el primer filtro para muchas empresas es así, es muy importante que de la cintura para arriba estés formal, que cuides el fondo que aparece atrás de ti y el ruido, ¿vale? Si tienes un perrito o familia, etcétera, pide por favor que en ese momento te den chance, te apoyen para mantener pues el menos ruido posible, ¿vale? Y por último, no tengas miedo, estás en el camino correcto, de verdad. Vamos a pasar ahora sí a la parte de preguntas, que todavía recuerdo la primera pregunta que tenían, que era sobre Sí, las, ¿me recuerda, maestro, la sí, primera con pregunta gusto. que nos habían hecho? Jesús Jiménez pregunta, ¿a qué se refiere con salario emocional? Claro, el salario emocional lo conocemos con aquellas quizás pequeñas cosas que hacen las empresas, pero que te llenan el corazón emocionalmente. Ejemplo, que te den el día de tu cumpleaños, que si terminaste un estudio académico te brinden un día de regalo, que el día de tu cumpleaños te lleven un pastel, que haya, por ejemplo, clases de ejercicio, actividad física durante las horas laborales, o quizás dentro de la oficina exista una zona, por ejemplo, no sé si la hay, donde hay cafecito del Nespresso gratis, de estas hay dulces, o sea, todo ese tipo de cosas que tú dices,
son como un extra, un cariñito, lo podemos considerar como salario emocional, ¿vale? Que busca más esta parte de cuidar tus emociones y que te haga sentir parte como si fueras de la familia de la empresa. Van como por ese lado. Gracias. Y bueno, pues para continuar con nuestro mismo compañero que ha estado muy participativo, dice, en las pocas entrevistas que he tenido, esto es en Facebook, en las Ok, pocas entrevistas que he tenido al momento en el que me preguntan, dime 3 defectos, áreas de oportunidad, suelo quedarme en blanco, ya que si bien sé que tengo mucho que aprender, no sé exactamente qué decir. claro, esa está buenísima la pregunta. Muy bien. Y aquí hay que entender mucho qué va a buscar hacer un reclutador cuando nos está entrevistando. Miren, y esto es muy complejo. La mayoría de los reclutadores o estudiaron psicología o estudiaron administración, ¿vale? Ese es el perfil. Y si hay gente aquí de la carrera, no me dejará mentir. Entonces ellos cuando están reclutando buscan hacer preguntas que pongan en jaque a los candidatos para que salgan sus habilidades naturales a defenderlos. Es decir, no algo enmascarado, no algo practicado, etcétera, ¿no? En esta parte de los de compartir sobre nuestros defectos, pueden pasar cosas. Puedes colocar, por ejemplo, algo que al final sea una habilidad, pero que tú la consideres como un defecto porque pues te está afectando. Por ejemplo, soy muy workaholic, ¿no? O sea, esa parte es un defecto para mí, pero para la empresa puede ser algo positivo, ¿no? Para mí no tanto, porque el hecho de trabajar mucho, enfocarme mucho en el trabajo, puede estar afectando mi vida personal. Entonces, puedes tocarlo por ese tema o, por ejemplo, también puedes agarrar algunos de tus defectos y comenzarlo a trabajar y cuando lo menciones en entrevista, colocar qué estás haciendo. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy impuntual, ¿no? Mi defecto es ser impuntual, pero lo que hago es programarme 30 minutos antes las citas y ser consciente de que son 30 minutos antes para el tiempo que solía llegar tarde, ahora ser puntual. ¿Me explico? Entonces, esta parte de cuando lo expresamos hacia el reclutador, lo podemos tocar como te platicaba. Quizás aquellas fortalezas que al final sean un defecto o el otro lado, encontrar defectos de nosotros mismos que ya estemos trabajando y compartir cómo es que estamos dándole solución a ese defecto. Esa es una muy buena forma de contestar la parte de las áreas de oportunidad. Entonces, sí, chicos, todos a este chico le están pidiendo 3, pero por lo menos siempre tengan 5 en mente y traten de practicar qué es lo que pueden decir, ¿no? Incluso tener un poco más en caso de que ya lo ven demasiado practicado y les pueden preguntar otras, ¿va? Gracias, licenciada. De Aquí hay nada, Moisés. un comentario que quisiera yo Claro. leer. Es en Teams. Abigail Alonso Reyes dice, gracias por tus aportaciones a nuestros estudiantes. Excelente. Seguramente es la maestra que tiene a su grupo. Y también aquí tenemos una pregunta de un chico que quisiera dar lectura por una razón. Él está estudiando en la prepa. Entonces, yo creo que podemos ayudarle bien. Buena tarde, es Alan Ramos. Buena tarde. ¿Qué tan importante considera LinkedIn para darse una idea de las empresas, salarios y oportunidades de trabajo? Ok. LinkedIn es una red social, ¿vale? Y es muy importante diferenciar qué es una bolsa de trabajo, una red social, una red de otro tipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en LinkedIn podemos encontrar que existen vacantes de empleo, porque las hay. Tú buscas en la parte de empleos y vas a poder visualizar, ¿no? Y bien, te puedes postular, pero siempre va a haber como un tipo de sesgo, ¿no? Por ejemplo, en una bolsa de trabajo, tú visualizas las vacantes, igual te postulas. Pero LinkedIn en lo personal
yo creo que es una excelente herramienta que te ayuda a poder mostrar un poco más sobre lo que tú realizas. Por ejemplo, yo cuando tengo este tipo de conferencias, etcétera, o me mandan el promo, pues lo publico porque es parte de lo que yo realizo. Es como que esa parte de estar compartiendo un poco de lo que haces, pero también puedes comentar post, puedes, y esta parte de comentar post, no como en Facebook o en Instagram, que es más como esta parte muy personal, sino siempre enfocado en la parte profesional. Somos un solo individuo, pero tenemos formas de comportarnos de forma diferente, ¿no? Entonces, siempre ser como muy analítico, qué puedo aportar, qué puedo decir, puedes hacer contactos con personas, por ejemplo, funciona mucho también para ir generando una red de networking. Es decir, si tú estudiaste ingeniería, pues quizás vas a buscar hacerte contacto de reclutadores de TI, por ejemplo, ¿no? Entonces le vas a mandar solicitudes a reclutadores de TI porque son personas que pueden ver tu perfil, que igual les puede interesar, etcétera, ¿no? Y también te puedan encontrar porque ellos en búsqueda pueden visualizar perfiles. Entonces, sí es interesante, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta. Sí, agradece la respuesta. No sé, ¿podemos tener oportunidad para otras preguntas, licenciada? Sí Bueno, tenemos oportunidad. hay una pregunta de Edgar Jesús Portillo. Dice, buenas tardes, ¿qué podemos hacer? Ah, caramba, se me perdió, perdón. ¿Qué podemos Yo hacer la vi. para poder relajarnos antes de una entrevista laboral? Ya que la mayoría de las veces, pues estamos nerviosos, supongo. Los que se rieron porque estaban nerviosos, pero yo digo que es una excelente pregunta. Y quien diga que no siente nervios está mintiendo. La verdad es que sentir nervios creo que es parte del proceso. O sea, más que recomendarte, no, es que no te sientas nervioso, todo estará bien. Yo te digo, siente tus nervios, pero aprende a mantenerlos en calma. Es normal sentir nervios porque somos humanos, pero ¿cómo puedo manejar esa emoción? Quizás como les platicaba, aprendan a respirar, tranquilícense. De verdad la respiración ayuda un montón, es una súper estrategia que te va a ayudar a en ese momento estar tranquilo. También puedes ver otro contenido, ir viendo una película, o sea, como que mantener tu mente en otro lugar. Si tú estás pensando solamente en qué vas a contestar, y si me preguntan esto, o sea, como que estás dándole demasiadas vueltas al mismo asunto, no. Recuerda que ya en su momento la preparación es como cuando hacemos un examen súper importante, ¿no? No sirve de nada ir estudiando a la mera hora. Lo que ya se quedó, punto. Lo mismo pasa con una entrevista. Lo que tú tienes que ofrecer, lo que tú vas a desenvolver, ya lo tuviste oportunidad de practicarlo. O esa es la idea que te lleves después de esta sesión, que comiences a investigar cuáles son las principales preguntas para una entrevista, o sea, que te sientas mucho más preparado. Y en ese momento en el que tú ya vas en el trayecto, estás un día, trata de relajarte, encuentra algo que te guste, si te gusta leer, si te gusta ver una peli, no pasa nada. De verdad, no pasa nada, no te sientas mal por no hacer otra cosa más que tratar de enfocar tus pensamientos en otra situación, ¿vale? Gracias, Angélica. Hay aquí dos preguntas que quisiera dar lectura de Dulce Torrijos. Dice, primera, ¿en algún problema, algún problema que puedan presentar en la entrevista y en el CV es no saber cuáles son las aptitudes y habilidades de cada uno? Y la otra, bueno, pide disculpas por conectarse tarde, tal vez ya lo hayan comentado. Cuando no hay experiencia laboral, ¿qué se coloca en el CV? Ok, si quieres, primero contestamos la de Sí, habilidades. sí. En el tema de habilidades pasa mismo caso que el tema de áreas de oportunidad. Chicos, el primer paso para buscar empleo, el primerito es el autoconocimiento. Es decir,
Si yo no puedo identificar qué me hace especial, qué me hace valioso, qué conocimientos tengo, difícilmente me voy a sentir seguro para irme a vender allá afuera. Eso es como algo que podemos decir lógico, pero no es tan lógico. La mayoría de las personas no lo sabe y ni siquiera lo comienza a trabajar. Entonces, la principal recomendación que les puedo realizar es justamente que trabajen en identificar sus fortalezas, como creando quizás una matriz FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pueden buscar en internet cómo realizarla o literal googlear. ¿Cómo puedo conocerme mejor a mí mismo? Puede ser una pregunta bien que mucha gente lo considere tonta, pero de verdad es bien valioso. Entre más te conozcas a ti y puedas identificar cuáles son tus motivaciones, tus valores, lo que te hace especial, te va a ayudar a sentirte seguro y a descubrir esas habilidades que vas a ir a compartir cuando vayas a una entrevista, ¿vale? Ahora sí, maestro, la siguiente pregunta, por favor. Dice, cuando no hay experiencia laboral, ¿qué se coloca en el CV? Cuando no tienes experiencia profesional, algo que puedes colocar son logros o actividades académicas. Pero antes de realmente decir que no tienes nada dentro de tu CV, te invito a que te preguntes si ya hiciste tu servicio social, prácticas profesionales, quizás has hecho voluntariado, has participado en concursos o actividades extraescolares, quizás perteneciste durante varios años a un equipo deportivo o de cualquier otra índole, o has apoyado en el negocio familiar. Todo esto que te comparto puede contar como experiencia profesional. Ya si de plano no tienes nada de esto, entonces puedes buscar quizás colocar tu proyecto de titulación, que generalmente los proyectos de titulación son una maqueta de varias materias que estuvimos visualizando a lo largo de nuestra carrera y que conforman un último trabajo, ¿no? Entonces puedes colocar también como información sobre ese proyecto que te ayude en este proceso, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, Moisés? Sí, Yadira pregunta, dice, he escuchado sobre entrevista por competencias. ¿Qué son y con qué frecuencia las aplican las empresas? Es difícil compartir con qué frecuencia porque la realidad es que cada empresa tiene sus procesos, pero sí te puedo compartir qué es este tipo de entrevistas. Es cuando le dan un mayor peso a las habilidades blandas que a las habilidades como duras y ponen a competir a varios candidatos al mismo tiempo. Por ejemplo, los 3 finalistas están como formados en una sala de juntas y están las partes evaluadoras o los supervisores y los de recursos humanos dentro de otra área y comienzan a hacer preguntas. Habilidades por competencias es que la persona que tenga mayores competencias blandas en ese momento es la que mejor se va a desenvolver, estando la competencia al lado. Son entrevistas bien duras, la verdad. Entonces, también aquí la mejor manera de estar preparado para ese tipo de entrevistas es justamente el autoconocimiento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pregunta Cecilia, hola, ¿qué ejercicios nos recomienda para mejorar nuestra respiración? Lo que te compartía, puedes iniciar con inhalar 4 cuentas. 1, 2, 3, 4. Mantienes la respiración 5 tiempos y exhalas 7 tiempos. Hay varias técnicas de respiración. Nuevamente, pueden buscar en Google técnicas de respiración, ver videos, investigar y también esa parte de ver si a ustedes les funciona o pueden buscar otras técnicas que les sean funcionales a ustedes. Yo comparto la de respiración porque en lo particular, cuando yo tengo un desborde emocional de cualquier índole, respirar me funciona a mí, pero tienen que investigar de acuerdo a su personalidad qué es lo que más les funciona. Eso a la mayoría de la gente los calma. Bien, muchas gracias. Edgar Portillo pregunta, ¿hay alguna ventaja laboral de una persona extrovertida a una introvertida?
Depende el tipo de empleo al cual estés aspirando. ¿Por qué? Porque hay trabajos en los que no se necesita ser una persona extrovertida, se necesita una personalidad introvertida. Hay determinados perfiles que una persona extrovertida pues no va a ser match, sino por el contrario, y otros que definitivamente una persona extrovertida va a ayudar más. Por ejemplo, si tú quieres ir a ventas o a relaciones públicas o a mercadotecnia, y mercadotecnia en algunas áreas, no en todas, sirve mucho ser una persona extrovertida, ¿vale? Quizás si tú quieres investigación de mercados, que no tienes trato con gente, que también va desde mercadotecnia, pues está bien tener una personalidad introvertida. ¿Me explico? O sea, es dependiendo hacia el giro donde vayas a ir y hacia el tipo de vacante a las cuales quieras postularte, que tu personalidad puede influir o no, como un punto positivo, un punto quizás no tan favorable. Muy bien, muchas gracias. Bueno, al parecer este tema ya se ha comentado, pero quisiera darle lectura porque creo que es una preocupación muy amplia. Si no tengo experiencia laboral de lo que lo que estudié, pero sí de otras cosas se colocan en el CV o no es recomendado. Disculpe, maestro, tengo que irme, ya son las 12, tengo otra sesión. Esta pregunta ya no la puedo responder, ya me están buscando. Muy bien, licenciada, pues muchas gracias por su Sí, presentación. sí, Yo creo sí, que profesor. ha dejado. Permítame. Disculpen, ¿eh? No se preocupe, licenciada. Muchas gracias y una disculpa muy amplia por haber abusado de su tiempo. Le agradecemos mucho su participación y le haremos llegar oportunamente su constancia, como usted ya lo sabe, por este medio. Le agradecemos mucho Muchísimas y hasta gracias. pronto. Nos vemos en las 2 Bye. de fin de mes. Hasta luego, licenciada. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y a todos los compañeros y compañeras que se conectaron, les agradecemos mucho su participación. Hoy contamos con una asistencia importante y sobre todo su participación. Creo que ha enriquecido este tipo de pláticas y los esperamos a que continúen participando en este programa que es del mes de septiembre y que inicia el día de hoy. Muchas gracias y los esperamos. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Maestra Aide. Maestra Aide, ¿desea usted hacer algún comentario? No, ninguno. Ay, ya Ah. es que me activo aquí. Perdón. Muchísimas gracias, maestra, por conectarse. Sí, gracias a usted. Esperamos seguir contando con la presencia de su comunidad estudiantil y con ustedes, de luego. Muchas gracias. Sí, de nada. Oscar, parece que quieres comentar algo. No, bueno, agradecerte, Moisés, la invitación. Se difundió la invitación y bueno, pues agradecerte, ¿no? Por todas estas actividades. Muchísimas gracias. Te Pues agradezco. sí, Oscar, no te preocupes, estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Y creo que tenemos por ahí pendiente una plática presencial. Tú me dirás qué tema y cuándo, y nos vamos para allá directamente. Muchas gracias, claro que sí. Yo lo pregunto y te aviso. Te agradezco. Ándale, Oscar. Gusto en Gracias. saludarte. Hasta pronto.